Bienvenidos a un episodio más de Vivencias, el podcast donde hablamos de temas que surgen de una y mil vivencias personales. Y el día de hoy, pues estoy muy bien acompañada porque está Adri Ortega conmigo, que pues vamos a hablar del síndrome del ovario poliquístico. Adri, ¿cómo estás? Muy bien, Jimena, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar en esta ocasión conmigo compartiendo este tema que desafortunadamente tú y yo tenemos. Yo llevo poquito que me lo diagnosticaron, pero tú ya llevas un buen rato con él. Este, ¿Tú hace cuánto tiempo te lo diagnosticaron? Como tal, yo fui diagnosticada por ahí del 2007, 2008, que hice una pausa de estudios y fue la primera vez que me dieron el diagnóstico y pues desde ese tiempo empecé a tener más conocimiento sobre qué se trataba la enfermedad y pues ir aprendiendo a sobrellevarla, 13 años más o menos. más o menos. Ay, yo llevo apenas 2 años y yo siento que ya llevo una eternidad. Este, Pero bueno, quisiera como entrar de lleno un poquito, explicar qué es el SOP, síndrome del ovario poliquístico, que como tal es un desorden, un desbalance hormonal. Y yo lo voy a explicar como al menos yo lo entendí, y es que es cuando los ovarios producen más hormonas masculinas de lo normal, ¿no? O sea, y esto se manifiesta con varios síntomas, como es el exceso de vello en el pecho, en el rostro, en el abdomen, en el muslo, acné, ¿no? Un poquito de acné, bueno, no un poquito, como un poquito más Sí. notorio, mejor dicho, este, sobrepeso también. ¿Qué más, Adri? Sí, bueno, pues no sé si realmente sea una constante, pero de manera muy personal, pues sí, el ciclo menstrual es muy, muy doloroso. Los cólicos son recurrentes, también hay dolor en el pecho, los cambios de humor son más frecuentes, tanto unos días antes de que el periodo baje y también durante el periodo es como un bajón de energía, el que yo le he llamado así y después pues viene como un periodo de aletargamiento en lo que puedes volver a retomar tu actividad cotidiana sin estos picos hormonales. También a mí me pasó, bueno, y es también un síntoma, que son ciclos irregulares, ¿no? También en algunas mujeres, a mí no me pasó, pero se les cae el cabello o la voz les cambia, ¿no? Se les vuelve un poquito más gruesa. Pero, Sí, en ese sentido, por ejemplo, los ciclos irregulares yo jamás los he experimentado. Siempre he sido al contrario muy, muy regular. No ha sido un síntoma que yo presente, pero la caída del cabello sí y lo de la voz no, pero sí noté que el vello corporal fue aumentando, aumentando, ¿no? Entonces eso sí es verdad. Aún con tratamiento, que eso es importante saberlo. ujú. Y es que creo que también es importante decir que por ahí normalmente he escuchado que dicen, si tienes ovario poliquístico es porque en automático tienes quistes. Y no necesariamente, porque hay mujeres sanas que no tienen estos síntomas, que tienen quistes, pero no tienen ovario poliquístico, ¿no? Entonces, no es, bueno, ese yo lo podría decir que es un mito porque no es pues algo que sí suceda, ¿no? Y también hay que decirlo, quien tenga ovario poliquístico, pues se vuelve más susceptible a ser infértil, ¿no? Sí, es una constante. De hecho, bueno, yo era muy joven, tenía entre 10 y 18 y 19 años cuando me lo diagnosticaron, pero el ginecólogo fue muy enfático en esta parte porque cuando él me empieza a dar el tratamiento,
pues me dice inmediatamente, cuando tú quieras enfrentar un periodo de fertilidad o que quieras embarazarte, me tienes que venir a ver, porque es algo que va a ser un poco difícil de conseguir. Entonces debes ser muy consciente de esto. Dice, no para que te asustes, dicen, muchas mujeres con ovario poliquístico lo han logrado, pero sí debes ser muy fuerte mentalmente porque te vas a enfrentar a un proceso difícil que debes de estar completamente segura de lo que quieres, porque es una doble carga hormonal la que tendremos que hacer. Exactamente. Y es que aparte de los síntomas que ya dijimos, pues no a todas les da todos. Incluso me atrevo a decir que a ninguna mujer les da absolutamente todos los síntomas. En mi caso en particular, ahorita me platicas qué síntomas tuviste tú. Al menos en mi caso yo no tuve acné, pero sí tuve un sobrepeso que yo no sabía del todo que tenía un sobrepeso, tal vez no era como muy notorio, pero ya ahorita que me veo en foto digo, sí, sí tenía un sobrepeso, tenía como 5 o 6 kilos de más. Este, también tuve ciclos muy irregulares y no era como muy notorio tener el exceso de vello, por ejemplo, en la barbilla, en el pecho, en el abdomen. Hasta que lo hizo más notorio una doctora que me revisó y me dijo, así a simple vista, me dijo, creo que lo tienes, ¿no? O sea, te voy a hacer exámenes, pero si no me equivoco, creo que sí lo tienes. Y al menos esos son los que yo tuve más marcados. En tu caso, ¿cuáles son? Sí, en mi caso el sobrepeso nunca lo he presentado, al contrario, siempre he mantenido como una complexión delgada. Sí he llegado a tener subidas de peso, pero debo decir que son consecuencia del tipo de alimentación que tengo que llevar por esta condición y por los famosos picos hormonales. Eh, de repente, pues no te llego a mentir, hay periodos en los que me siento un poco más deprimida o triste y la alimentación cambia, ¿no? Cosas que no debes comer, inevitablemente te vas detrás de ella, ¿no? Como es el caso de los carbohidratos. Y el acné sí, para mí fue una constante desde la adolescencia y desde mis primeros ciclos menstruales. Yo tenía acné siempre. Y al principio pues decía, no, pues es la adolescencia, es la pubertad, seguramente ya cuando pase los 18 su piel se regenerará y no va a tener nada. Y en mi caso no, ¿no? Yo ya estaba en la universidad y seguía teniendo pequeños brotes y pues bueno, ya después me di cuenta que era por esta condición. Y te digo, el vello corporal, em, yo no le hacía mucho caso, así como tú dices, como, ah, pues bueno, ¿no? Pero en estos últimos 2 años yo me he dado cuenta que aun con el tratamiento, pues sí empiezo a tener un poco más de vello facial, ¿no? Que antes pues no tenía. Sí, aparte que no sé si también fue en tu caso así que, o sea, el vello está, pero al menos no es como, o sea, no es para que piensen que nos salía barbas, ¿no? O sea, como hombre, o sea, no, simplemente es un exceso un poquito más notable a comparación de alguien más, ¿no? En mi caso también se presenta en el pecho Claro, y en el sí, no es que te abdomen. vaya a salir una barba o un Sí, bigote. sí, 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 pero pues, sí, vale la pena decirlo. Y incluso también es bien importante la alimentación, ¿no? O sea, echando así la mente a rodar, cuando a mí me lo diagnosticaron, dije es que sí, o sea, yo nunca tuve una alimentación sana y es que creo que eso es el gran error de, de todos, o sea, en la forma en que nos educaron, nunca nos enseñaron a eh, alimentarnos bien, a comer cualquiera sabe comer, pero creo que alimentarte bien nadie te enseña. O sea, sí te dicen, ay, come verduras, pero lo ves como más una oposición a algo adicional, ¿no? O sea, algo que tienes que hacer, ¿no? O sea, es una gran variedad de cosas
que puedes comer todo, pero sí distinguir lo que te hace mejor que otra cosa. Entonces yo siento que de solo recordar, ahora tiene todo sentido, porque yo siempre tenía hambre todo el tiempo. Y me decían, ay, estás embarazada. Y yo no, o sea, desde la prepa yo recuerdo que tenía hambre a cada rato. Entonces tenía que estar picando frituras y así, porque no tenía buenos hábitos en ese entonces. Entonces creo que el exceso de carbohidratos y azúcares hizo que a la larga tuviera este efecto en mi vida que se llama ovario poliquístico. Entonces siento que eso es muy, muy pieza clave sí o sí, al menos en mi caso, del por qué lo tengo, y aunado a eso también tengo otros detallitos ahí hormonales que si los juntamos todos, pues creo que ya era como dado por hecho que tenía que tener ovario poliquístico por mis malos hábitos alimenticios. Tanto que aparte de, más bien, como consecuencia de, de los síntomas del ovario poliquístico que da, pues tengo yo resistencia a la insulina. Aparte de que yo soy una en un millón, soy un caso especial, si así lo puedo decir, que yo no me explicaba el por qué, ¿no? Pero es una causa del síndrome del ovario poliquístico, más no un síntoma, la resistencia a la insulina. Entonces yo, bueno, ahorita no me quiero adelantar, pero al rato vamos a hablar del tratamiento. Pero mejor platícame Claro. tú. Sí, al igual que tú, yo tenía frecuentemente hambre y cometí el mismo error, ¿no? Porque además no te lo diagnostican, ¿no? No sabes qué hacer. Igual cometía el error de comer frituras todo el tiempo, porque además es curioso lo que se te antoja o lo que prefieres comer cuando tienes estos periodos de hambre son cosas saladas y no cosas dulces. Entonces me alimentaba de esa forma y pues también fue una de las primeras advertencias que hizo mi ginecólogo y era que me lo advirtió por el tema del peso. Creo que él me dijo, debes empezar a cuidar tu alimentación porque en tu condición tú estás propensa a padecer sobrepeso que puede desencadenar una obesidad. Luego de tratarme por más de 6 meses se dio cuenta que yo no estaba presentando sobrepeso, pero esto que mencionas de la resistencia a la insulina, en exámenes clínicos, siempre mis niveles de azúcar y de resistencia a la insulina seguían saliendo bastante altos. Entonces ahí fue cuando, pues, por mi formación, por lo que estudié, yo comencé a llevar otro tipo de dieta, un poco más de vegetales y empezar a evitar las bebidas azucaradas y me di cuenta que como consecuencia de cuidar mi alimentación, también mis ciclos menstruales se veían beneficiados. Y dije, qué curioso, ¿no? Cómo una te puede llevar a la otra y es cierto, ¿no? Porque quienes padecemos OP, pues no podemos decirlo abiertamente por todos estos tabús, porque pues hablas de tu intimidad, de tus periodos menstruales y lo que desencadena es un cambio de humor, un cambio en el estado de ánimo, el tema también de la autoestima, al menos por ejemplo en mi parte, porque pues siempre tenía acné, pues siempre me sentía como muy insegura porque yo veía a lo mejor que mis amigas pues no tenían nada y yo con que me comiera media barra de chocolate y ellas una, pues ya tenía la cara llena de acné, ¿no? Entonces, pues va sucediendo como una cosa por la otra, ¿no? Te genera una inseguridad, así de chin, ya me salió un barro, y te viene la bajada hormonal de, pues te sientes depre y eso te va generando otros problemas más grandes, ¿no? Empiezas a tener inseguridad, miedo, te provoca ansiedad, porque dices, pues bueno, no puedo comer esto, no puedo comer tal vez otra cosa, entonces debo cuidarme más que alguien que no lo padece. Y además, pues no lo hablas, ¿no? Pero, o sea, tú desde los 13 años, no, ¿cuántos años tenías Sí, tú? 12, 13 años. O sea, es mucho más Cuando, difícil. Ajá. sí, 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 cuando, bueno, es que
vas aprendiendo de esta enfermedad porque se vuelve parte de tu vida, ¿no? Entonces te vas documentando. Y cuando yo empecé a leer más sobre la condición de ovario poliquístico, me di cuenta en realidad que desde mi primera menstruación yo presenté todos los síntomas, ¿no? Que fue muy temprana, que tenía en ese entonces sí a lo mejor un sobrepeso y era una niña y el acné, ¿no? Entonces, pues vas aprendiendo de esto y te va generando esa ansiedad y esa inseguridad, ¿no? Y es que aquí algo que yo te aplaudo, que cosa que yo no hice, era ir al ginecólogo tan chiquita. Bueno, tan chiquita, ¿no? Porque creo Sí, que todo el claro. mundo debería de ir este, desde que te baja, ¿no? Para hacer tu historial clínico. Creo que es bastante importante tener un buen seguimiento y sobre todo tan joven, pues saber qué sí es normal y qué no. Porque desafortunadamente nunca recibimos una educación sexual, educación de todos los sentidos, desde la alimentación, partiendo desde ahí, creo que no sabemos que sí, que no, y a la larga pues nos vamos dando cuenta del gran daño que uno solito se fue haciendo, al menos hablo por mi caso, porque yo me tardé mucho tiempo en ir a un ginecólogo hasta que yo solita empecé a ver mis cambios de mis periodos de menstruación. Hubo 2 veces que me tardó como un mes en bajarme y pues eso no es normal. También empecé a No, ver que me duraban más tiempo, ¿no? A mí me bajaba 5 días y después me bajaba 7 días. Y no solo eso, o sea, aparte de aumentar la cantidad de días, también aumentó la cantidad pues, de menstruación, ¿no? O sea, si antes gastaba, no sé, por poner un ejemplo, 5 toallas al día, pues ahora me gastaba 10, ¿no? Por ejemplo. Y eso tampoco es normal. sí, Y entonces, en ese entonces yo tuve que ir al ginecólogo, bueno, desde antes, pero hasta que yo no noto esas alertas de mi cuerpo que decía, oye, primera, el sobrepeso no me estás haciendo caso, ¿no? Este, porque aparte yo no tomaba nada de agua. Entonces también, gracias a que yo tenía esos malos hábitos, llegó un punto de mi vida donde me dijeron, si tú no dejas de comer, digo, de tomar refresco, te puede dar insuficiencia renal crónica. Entonces, yo ahí ya tenía un sobrepeso, pero también tenía malos hábitos, pero yo no sabía que tenía ovario poliquístico. O sea, yo puesto que desde ese entonces yo ya lo traía y, y después de eso, pues ya que hace 2 años me lo diagnostican bien con ciertos estudios y haciendo memoria, digo, es que claramente, o sea, siempre lo tuve desde hace un buen rato y yo al menos no le tomé tanta importancia. Y como dices, sí es silencioso, pero creo que entre más joven, pues no le das tanta la atención a lo que está pasando en tu cuerpo, ¿no? Y luego tú tan pequeña, luego a qué edad, si de por sí tu cuerpo está cambiando en todos los sentidos y todavía aunado a eso, un periodo bastante difícil, ¿no? Comentas que tenías muchos dolores aparte, luego el acné, y así le vas sumando, o sea, tú desde los 13 años empezaste a cambiar tus hábitos alimenticios porque tú ya lo tenías bien diagnosticado, ¿no? tengo 13 años diagnosticada, pero en realidad todos los síntomas empiezan desde mi primera menstruación. No, yo todo este proceso de la adolescencia lo padecí sin saber realmente qué era lo que me estaba sucediendo. Ahora entiendo y ya con conciencia que pues eran parte de los síntomas, pero en realidad cuando a mí me diagnostican tenía yo entre 18 o 19 años. Mm. Entonces, la primera parte, pues, de la enfermedad, por así lo defino, pues sí la viví completamente a ciegas, ¿no? Y es cuando a lo mejor cuando más errores cometes, porque pues mi alimentación para nada de los 13 a los 19 la cambié. Yo la empiezo a cambiar a partir de los 18, 19, que ya
estoy consciente de mi condición. Y pues sí ha sido muy complicado porque pues todas estas secuelas que no entendía, pues de repente se manifiestan ya en una edad adulta, ¿no? Por ejemplo, ahora que soy consciente de esto que mencionabas, ¿no? De los flujos que son pues, cada vez más abundantes, ahí el tema para mí era muy complicado, ¿no? Porque de repente pues estás en la secundaria o en la prepa y lo que para una chica que no padece ninguna condición es muy normal, pues para ti que sabes que tu flujo es más abundante en lo normal y que te tienes que estar cuidando y que te tienes que estar cambiando, pues era como el terror, ¿no? Por no llegar a tener a lo mejor un accidente eh, y que pues que quedaras exhibida, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Aun cuando no lo sabes. Y ya aun cuando lo sabes, pues se vuelve todo el tiempo como estar alerta, sabes que tienes que llevar eh, más condiciones, ser más precavida que el resto de las chicas, ¿no? Entonces se vuelve como complicado. ¿Y qué tanto cambió a los 18 años tu estilo de vida? O sea, ¿qué sí o sí de un día para otro tuviste que cambiar a los 18 años o en el momento en el que te lo diagnosticaron? O sea, una vez que te dicen, ¿tú cómo lo tomas, anímicamente hablando? Y después, ¿qué acciones tuviste que realizar a partir de ya tener el diagnóstico como tal? Sí, mira, al principio la verdad te soy honesta, como que no entendía muy bien o no dimensionaba realmente lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo y pero siempre he sido muy disciplinada en cuanto a la toma de medicamentos, entonces pues lo empecé a tomar y sí noté que me empezaba a sentir mejor y esto del cambio de la alimentación fue realmente como consecuencia, ¿no? Me dice, tienes que cuidar tu alimentación porque estás propensa a subir de peso y entonces empiezo a ver que había ciertas cosas que me hacían daño y otras que me hacían sentir mejor y lo fui haciendo paulatinamente, ¿no? Entonces, pero no te miento, hay periodos en los que la verdad hago a un lado esto porque pues yo lo asocio mucho a estos cambios hormonales porque no te sientes bien, ¿no? Entonces, para mí siempre el tema de la comida es, la comida debe hacerte sentir bien y debe ser como un apapacho. Entonces, pues tendía a cambiar mi estilo y comer cosas que no debería comer, pero pues luego la consecuencia era un periodo menstrual mucho más difícil o volvía a tener periodos menstruales muchísimo más largos y pues bueno, me voy dando cuenta que cambiando ciertos hábitos volví a ser un periodo más corto, volví a ser un periodo más doloroso y entonces pues la verdad es que es un ir y venir, ¿no? Realmente a ser un paciente de ovario poliquístico pues vas aprendiendo, ¿no? Tú al menos, bueno, llevas 2 años pero en algún momento vas a querer, o al menos yo en estos 12 años que llevo ya diagnosticada, en algún momento vas a tomar la decisión de no le voy a hacer caso y voy a hacer mi vida normal y solo me voy a tomar el medicamento, porque es muy cansado. Y de repente, pues te das cuenta de que lo que estás haciendo es ir para atrás y vuelves a tomar otra vez precauciones y demás entonces es difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ya empezamos a hablar un poco del tratamiento, pues el tratamiento debe ser siempre hormonal, pero pues no lo puedes llevar por más de 1 o 2 años seguidos. Hay que tener periodos de descanso. Y en estos periodos de descanso que no puedes ir tomando el medicamento porque, ojo, el tratamiento hormonal también llega a tener afectaciones en el corazón. Entonces, por eso hay que suspenderlo porque pues puede llegar a ser peligroso y bueno, pues más en mi caso que llevo más de 10 años pues tomándolo, los periodos de descanso para mí han sido más prolongados
y pues de repente pues tengo estos otra vez como destellos de acné o se me empieza a caer más el cabello, pues porque no estoy tomando mi tratamiento, pero pues son los 6 meses de desintoxicación hormonal de mi cuerpo, ¿no? Entonces pues también esta parte la he tenido que empezar otra vez a sobrellevar, ¿no? Em, Porque pues sí me dicen, ay, mira, a veces, bueno, pues la gente no lo sabe, ¿no? Pero pues te llegan a hacer un comentario así de, mira, ya tienes más granitos, ¿no? Y pues ya nada más te queda decir, sí, porque no les vas a contar, pues que estás tomando un tratamiento hormonal y que entonces ahorita lo dejaste de tomar y que obviamente la consecuencia es que tú tienes granitos, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí es complicado, ¿no? Sí, y es que también hay que decir que el tratamiento del ovario poliquístico no es nada sutil, ¿no? A mí, mi tratamiento fue pastillas anticonceptivas durante 6 meses. Obviamente yo tenía otro problema que no sabía que yo tenía, que es el gen desarrollador de tumores en el útero. Entonces, pues yo venía arrastrando esa parte, pero al mismo tiempo tenía ovario poliquístico que no tenía diagnosticado, yo no sabía. eh, Sin embargo, pues me mandaron ese tratamiento durante unos primeros 3 meses, en lo que cambié de varios ginecólogos hasta llegar a otra doctora, donde los tomé una misma marca durante 6 meses. También sé de personas que no les cae bien nada las anticonceptivas porque pues es muy fuerte para tu cuerpo dice, oye, ¿qué me estás metiendo? Y obviamente las Claro. pastillas anticonceptivas son precisamente para anular los síntomas del ovario poliquístico, que fue lo que les dijimos, ¿no? El exceso de vello, el acné, la caída de cabello, etcétera, etcétera. Pero aunado a eso, mi tratamiento es, pues, tómate tus anticonceptivas, una diaria, porque aparte no se te puede olvidar tomarte una sola, ¿no? También, pues, cambia totalmente tu alimentación. O sea, no lácteos, no azúcar, que fue lo que a mí me pegó muchísimo, porque yo era muy de comer pan, chocolate, ¿no? Entonces a mí sí me cambió totalmente mi alimentación y por obvias razones, pues también yo ayudé a que este ovario poliquístico existiera por mis malos hábitos. Entonces, en conclusión, mi, mi tratamiento de 6 meses fue alimentación, ejercicio, sí o sí, y tomar una diaria, una pastilla anticonceptiva diaria. Tenía que bajar 5 kilos. Estoy hablando ya cuando yo llegué a mi ginecóloga, que ya me sacó, por fin le puso un nombre y apellido a lo que tenía, porque yo pasé por 5 ginecólogos que no sabían que tenía. Entonces, eh, el ovario poliquístico fue como un brote más de mi salud, porque aparte de que tenía el gen desarrollador de pólipos en el útero, tenía el ovario poliquístico y a causa del ovario poliquístico también tengo resistencia a la insulina. Entonces es algo que a mí me sacó mucho de onda porque, pues, como les decía, no tengo un familiar cercano, bueno, no tengo familiares que tengan diabetes y normalmente pues sí llega a ser parte de genética, ¿no? Pero pues después entendí que Claro. el ovario poliquístico y la resistencia a la insulina son como esas primas hermanas, ¿no? O sea, como que si está una, está la otra. Y entonces también, ahora de por vida, tomo mi metformina, ¿no? Que esto también me ha ayudado pues a nivelar mi glucosa. Obviamente desde hace 2 años cambié mi alimentación de tajo cuando te dicen, no, pues tienes que comer más saludable y uno en su ignorancia empieza a cambiarnos el cereal por avena. Pero también hay avena buena y avena mala. Entonces cuando yo cambié
mi alimentación, yo llego a una nutróloga y le digo, pues según yo cambié y hice esto y esto y esto y esto. Y es cuando me entero que que nosotras que tenemos ovario poliquístico, tampoco podemos comer todas las frutas que existen, porque no, está, sí es como tabú también decir, pues es fruta, es sano, y no precisamente, ¿no? Entonces hay muchas verduras que tienen muchísimas más vitaminas y muchos, este, más cosas buenas que una fruta, ¿no? Entonces creo que para nosotros, no sé, podemos comer una pera, ¿sí? Bueno, pero la mitad de la pera. Ciertas frutas podemos comer, otras ni de loco, ¿no? O si acaso la mitad o un cuarto de la fruta. Y creo que, como dices, es bastante tedioso. Tal vez todavía no llego a ese cansancio mental, físico, bla, 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 de decir, ya estoy harta. Obviamente, yo he tratado de cuidarme estos 2 años en extremo en algunas ocasiones, tanto que personas apegadas a mí me han dicho, ay, no seas exagerada, no te va a pasar nada si comes un pedacito de esto, un pedacito del otro. Y yo no, porque el azúcar es la peor droga que existe, incluso el peor que la cocaína, ¿no? Entonces, siento que en el momento que tú le das a tu cuerpo un poquito, ¿no? De azúcar, no, de ahí se agarra y entonces ya para nosotros es bastante difícil controlar ese deseo por comer algo dulce, ¿no? En mi caso, a mí se me antojan muchas cosas dulces y para darme un permiso, tengo que comer bien mínimo, bien, 2 meses para darme un descanso. Y para mí eso es como ya, mi recreo, aunque no sé si a ti te pase, pero después hasta me siento como mal conmigo, así como, ching, o sea, sí pudiste pecar, pero a lo mejor comerte la mitad de esa porción, ¿no? Porque sí llega a ser difícil y sobre todo a nosotras es bastante complicado recuperar lo que ya perdiste y aparte te tienes que mantener en tu peso, es algo bien importante. Entonces, es un combo, ¿no? Es medicamento, es ejercicio y es alimentación. Y Sí, aparte, como tú dices, las hormonas te cambian por completo, pero por completo, y eso las demás no lo entienden porque dicen, ay, está en sus días, o ay, tuvo un día malo, tuvo un día pesado, y no, hay un trasfondo, ¿no? claro. Sí, por ejemplo, en mi caso, esto que mencionas de azúcar, yo lo hago paulatinamente, así como tú dices, ¿no? Si a lo mejor me di el permiso de comerme un dulce o un chocolate, pues entonces todas mis bebidas del día ya no llevan nada más, ¿no? Porque tú sola vas viendo que no te sientes bien, que te va, por ejemplo, a mí lo que me pasa muchísimo es que me va un bajón de energía, ¿no? Pero yo estoy consciente que es por la consecuencia hormonal, que tengo una carga hormonal que me está haciendo que mis actividades cambien, ¿no? Entonces, pues sí, es muy cuidadoso, por ejemplo, de los lácteos. Pues esto mucha gente lo asocia como a que yo tomé la decisión de ahora tomar leches vegetales para poder comer un poco de cereal o para hacer pues más o menos la rutina de una persona que no padece ninguna condición, de, ay, ya te volviste vegana y ya nada más ríes y dices, no, a mí la leche me cae mal, ¿no? Entonces, para no tener que dar explicaciones, ¿no? De repente yo me daba cuenta que si por algún motivo me tomaba un vaso de leche, bueno, es que ni siquiera tenía que ser el vaso, ¿no? Sino a lo mejor una probadita, se me inflamaba el estómago, eh, también tenía de repente como náuseas, ¿no? Porque esta cuestión de la insulina pues te lo va generando, ya no dormía, porque todo el tiempo era como tener este malestar y esta pesadez y dije, pues no, o sea, y de repente me pasa que pues alguien en buena onda, te invito a un frappé, te invito un licuado, ¿no? De repente en las mañanas que
pues tómate un licuado, ¿no? Pero pues chin, es con leche entera o es una leche normal y no la puedes tomar, ¿no? Porque te sabes que te sientes mal. Entonces, pues dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a tomar un té. Y ven que al té no le pones azúcar y es así de, bueno, ¿tú te quieres morir? Es que por eso a mí, por ejemplo, yo pues ahorita llevo más o menos un año con un peso abajo, porque a mí lo que me ha generado es un problema en la tiroides. Mm. Entonces, de eso yo lo tengo que empezar a atender ahora, ¿no? Te va desencadenando cosas. Entonces es como, ay, ya empezaste otra vez a dejar de comer. Y entonces así como, sí, pues mira, te explico, ¿no? Pero pues Ujú. no puedes andar por la vida con este letrero, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Listo, me tomo el té sin azúcar, me tomo el café sin azúcar, no me voy a tomar el vaso de leche, prefiero nada más servirme fruta y si son más de 3 frutas juntas, pues ya no me las puedo comer porque es una cantidad enorme de azúcar que equivale a que me comiera un pastel, ¿no? Entonces ven que te sirves a lo mejor una porción muchísimo más pequeña y pues empiezan los comentarios, ¿no? Así de, ay, pero pues si estás bien flaca y no comes y dices, ¿cómo te explico, no? Entonces, y sabes que es sin querer, pero pues no puedes andar por la vida explicando que si son frutas, pues ya no las puedes comer porque es una cantidad enorme de azúcar, ¿no? Y que a lo mejor para poder sentirte bien, pues te vas a tener que comer otra cosa, ¿no? Y sí son pequeños cambios. A mí, por ejemplo, esto te digo, que ha desencadenado en mí es que ahora yo tengo una hipersensibilidad a los sabores y a los olores. Los huelo mucho, todo sabe mucho, pero es una cuestión que tengo que empezar a atender por la cuestión de la tiroides. Entonces es complicado, ¿no? Y pues obviamente que tienes que ir cambiando y modificando para sentirte bien. Sí, y es que todo está conectado, ¿no? Como dices, es bien desesperante, frustrante el que alguien te invite a comer y veas la carta y te vayas a ensaladas directamente, porque como tal, sabes que no puedes comer el resto de la carta, ¿no? O tienes que especificar hoy el té, pero sin azúcar, o sabes qué, ni me traigas el azúcar, no le pongas esto, no le pongas el otro, aderezos, ¿no? O sea, son muchas cosas que en mi caso, cuando yo me enteré, yo dije, mira, si la gente no sabe, al principio yo con toda la tranquilidad del mundo les decía es que tengo ovario poliquístico y consiste en esto y esto y esto y esto. Entre más grasa corporal yo tenga, o más fácil, entre más sobrepeso yo tenga, pues el ovario poliquístico va a vivir toda la vida en mí y esto va a ser un cuento de nunca acabar. Eh, entonces, pues me tengo que cuidar, ¿no? Y la alimentación es pieza clave, ¿no? Para bajar de peso es pieza clave la alimentación y el ejercicio es muy complementario. Entonces, sí llega a ser bastante tedioso el salir, ¿no? A comer a cualquier lado. O yo tenía que comer antes bien o más o menos bien, al menos algo de proteína, para que pudiera no pecar tanto en ese lugar o pudiera comer algo más sano y no desbalancearme, ¿no? Al menos porque si tú pecas una vez, ya el retroceso para alguien más puede ser mínimo, pero para ti sí llega a ser muy importante y muy relevante, ¿no? Y cosa interesante que a mí me pasa, no sé si tú lo compartas igual, pero ahora si yo como algo salado o dulce, porque yo ya no condimento nada con sal y a nada le pongo azúcar añadida, nada, nada. Creo que poco a poco te acostumbras. Yo ya me acostumbré y cuando percibo un poquito más de sal, un poquito más de azúcar, mi lengua se escalda. O sea, es algo bien raro que dices, es que Sí, ya, o sea, y a mí un té sin azúcar lo disfruto increíblemente y alguien me ve con cara de, ¿qué? Y yo, pues es que a mí me sabe a té, o sea, si le pones azúcar ya no sabe a té. Entonces creo que en la medida en ya que, no sabe a ti. exactamente, muchas cosas pierden
su sabor precisamente por el azúcar o por el exceso de carbohidratos, ¿no? O sea, sí, todo lo rico engorda, sí, es una realidad, pero al menos nosotras que tenemos ovario poliquístico, tenemos que tener una rutina bastante estricta que creo que aparte de ser complicado comer sano, todavía tenemos que lidiar con el resto de las personas que te tachan de vegetariano, ¿no? Que te tachan de ahí estás a dieta y que te tachan de exagerada, de payasa, etcétera, etcétera, por no decir más. Y eso es algo más complicado y es algo que Sí, te tienes que poner todavía, ¿no? sí, y va relacionado a esto de los estados de ánimo, ¿no? Porque entonces ya te da más pena tener que compartir esto porque pues te tachan, como tú dices, de ser intolerante a muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí algo que me sucede es que cuando yo cocino solamente para mí, pues obviamente tiene menos sal, tiene menos azúcar, ¿no? Entonces, cuando de repente tengo que cocinar para alguien más, suelo hacer el comentario, ¿no? De, ¿sabes qué? Tiene muchísima menos sal de la que esperas o muchísimo menos azúcar de la que esperas. Si tú le quieres poner más, aquí está, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué? Y le dije, es que para mí está bien, pero no sé si para ti está bien. Y tú a lo mejor puedes decir que está desabrido, pero yo estoy probando a qué sabe la zanahoria, a qué saben los chícharos sin sal. ¿No? Entonces, o sin azúcar, un agua con muchísima menos azúcar de lo que la gente espera, ¿no? Y para mí es como una lucha constante porque empiezan a decir, pero qué raro comes, ¿no? Y dices, Ujú. pues no es que coma raro, simplemente yo estoy acostumbrada a comerlo así y esto sucede, ¿no? Te decía, para mí todos los sabores y los olores en extremo, pues los percibo muchísimo más potentes que una persona que come las cantidades habituales de sal y de azúcar. Eso sí pasa y muchísimo, incluso también con el picante, porque la lengua se vuelve un poco más sensible. Entonces, cuando los demás encanta ponerle, no sé, por ejemplo, a las palomitas, un montón de salsa, pues tú le pones 2 gotitas, ¿no? O sales a comer y pues a lo mejor te haces un simple taco, pues ni le pongo sal, ni le pongo tanta salsa, las salsas son gotitas y el comentario es chin, ya me enchilé, pero y yo lo que siempre digo, pero me enchilé yo, no es que esté tan picoso. ¿No? Y entonces ese tipo de comentarios es como, ay, esta ya va a empezar, ¿no? Tan Ujú. solo hoy en la comida alguien hizo el comentario que la salsa estaba muy picante y yo le dije, ah, pues yo ni la toco. Y me voltearon a ver y le dije, bueno, porque yo me enchilo hasta con el guacamole. O sea, ya como te vas como que por el sentido del humor, pues para que no se tome tan así. Pero pues tú sabes que en realidad es porque pues como has dejado de comer esos tipos de alimentos, pues tu lengua cuando los percibe, pues los percibe 3 veces más de lo que una persona que los consume habitualmente, ¿no? Entonces, pues son un montón de cosas las que se van desencadenando. Y es que es justamente esa falta de cultura de no saber alimentarte, porque repito, comer lo sabemos hacer todos, ¿no? Pero alimentarte bien, como debe de ser, tengas o no ovario poliquístico, es algo bien fundamental que debes de saber hacer y debes dominar, ¿no? Entonces creo que eso también llega a ser cansado, lejos de que todavía en tu caso, pues todavía estás tomando eh, las pastillas anticonceptivas, ¿no? En mi caso es un poco más sencillo porque por el gen desarrollador que les platiqué, yo tengo las hormonas, pero de otra parte, ¿no? O sea, tengo un diumirena, que ese diumirena tiene hilitos y esos hilitos desprende hormonas. Entonces, como tal a mí, cuando yo las tomaba una diaria, a diferencia de ahora el Mirena, la verdad yo no noté ninguna diferencia, a mí nunca me cayó mal ni cualquiera de las dos. Las dos son necesarias, ¿no? Nada más que en mi caso tengo dos cosas que cuidar, pero desafortunadamente pues las pastillas llegan a ser
un tratamiento pues casi de ley, ¿no? Aunado con la alimentación y el ejercicio. Pero como dices, estos cambios de humor que generan las hormonas es algo bien complicado. O sea, aparte de tener que lidiar dándole explicaciones casi a la gente de por qué no comes lácteos, ¿no? O por qué no comes nada eh, con grasa o, se me fue la palabra, empanizado, Procesado. ¿no? Ujú. Eh, aparte, pues de todo tienes que decir, bueno, ya ni sabes si realmente está enojada o en conjunto es el tratamiento con tu carácter, un mal día, entonces todo se agravia, ¿no? Todo se expande de tal manera que dices, es que sí, es bien difícil y la gente nada más juzga, nada más cree que tú eres así y que tu carácter es así, pero vienes arrastrando el SOP también que mucha gente no lo entiende, ¿no? Que lejos del tratamiento ya es difícil, el día a día es muchísimo más complicado. Claro, y ahí es donde interviene muchísimo la relación que vas generando con los demás y vuelvo al tema de la autoestima, porque obviamente, pues, aunque son tus amigos y aunque es gente que te quiere, pues de repente es como, ay, bueno, sí, pero no la vuelvo a invitar porque, pues, es muy especial para comer. Me pasó hace no mucho, por ahí de noviembre, diciembre, con un amigo que me lo dijo muy sutilmente. Estábamos en el cine, ya sabes, ¿no? Como el combo y demás. Y me dijo, ¿y tú qué vas a pedir? Y yo, "Em, agua, ¿no? Porque pues palomitas, hot dog, ¿no? Sí. Entonces, y estaba muy cercana a mi periodo. Quizá me podía haber dado el permiso, ¿no? De comerme las palomitas o hot dog o a lo mejor una Coca-Cola, ¿no? eh, pero pues estaba muy cercana a mi periodo y dije, si me lo como, voy a tener unos cólicos espantosos porque le estoy dando alimento a ello, ¿no? Entonces le dije, agua, una botella con agua." Y me dijo, lo vi que se le desfiguró la cara, me dijo, pero el otro día sí te los comiste. Le dije, sí, es que no tengo hambre. Y me dijo, es que te quiero invitar a mi casa a que conozcas a mi mamá, pero sé que eres muy especial para comer, entonces no sé si invitarte a comer o invitarte a cenar. Y dice, y pues a lo mejor lo que te puede ofrecer mi mamá, pues a ti no te gusta. Y me dijo, pero sé que tienes tan buen corazón que vas a encontrar la manera de decirle que no lo puedes comer. Y pues de ahí, no, entre que entraba al cine y no, le dije, es que yo tengo una condición. Yo tengo que cuidar muchísimo lo que como, no porque sea especial para comer, sino porque me hace daño. Y entonces en ese momento él se me quedó viendo y me dice, ¿en serio? Me dije, sí. Digo, a lo mejor tú ni te das cuenta, pero cuando vamos a comer, hay días en que me voy a comer una hamburguesa y voy a ser como muy cuidadosa, pero me voy a comer la mitad y a lo mejor voy a dejar el pan, ¿no? Y no le voy a poner aderezos, pero pues no te vas a dar cuenta porque tú estás comiendo. Y otro día nada más me vas a ver comer una ensalada. Y digo, pero es por esta condición. No es que sea tan especial para comer. Conmigo lo asocian porque, claro, como estudió gastronomía, pues es súper picky para comer. No le das gusto con nada y no tiene nada que ver, ¿no? Es una decisión personal. Entonces, pues bueno, ya ahí una vez que lo entendió, me dijo, bueno, pues te voy a invitar a tomar té con mi mamá, ¿no? Eso sí. Entonces fue muy chistoso, ¿no? Ahorita que dices esa parte, también no sé si te pasa que yo he puesto que sí, y incluso a los que pues, solamente hacen dieta y un día deciden romperla, ¿no? Pero romperla con algo realmente muy inadecuado, ¿no? A la dieta, algo muy, con mucha grasa, con muchos carbohidratos y demás. Al menos yo lo intenté 2 veces, me di el chance y tu cuerpo lo resiente y te hace daño, ¿no? Luego dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, si íbamos bien, ¿por qué me Sí, estás metiendo esto? Y te hace daño. Entonces,
todas esas personas que te están ahí, ¿no? Como cuchillito de palo diciendo, oye, ¿en serio no vas a querer nada? Y es como de, es que tú no sabes lo que me va a pasar después, ¿no? Lejano de que te haga daño, pues es ahora cómo liberas todo eso, lo que ya le metiste a tu cuerpo, ¿no? O sea, traducido para lo que ellos es muy fácil darte pues un receso o darte el permiso de comer algo que no es tan sano, eso para nosotras se convierte en echarle más ganas a hacer el ejercicio, en no pecar durante 2, 3 meses, en ser muchísimo más estrictas para que llegue un nuevo momento, llegue 2, 3 meses después y puedas darte otra vez el chance de romper un poquito, ¿no? Esos hábitos buenos que ya venías trabajando. Pero eso es bien difícil que la gente lo entienda, ¿no? Y más porque creo que los síntomas, como dices, sí son algo silenciosos, para algunos son más notorios que otros, pero como también lo mencionaste, no vas por la vida diciendo, hey, tengo un periodo inestable y me bajó ya más que antes y esto no es normal, y también me está saliendo acné, también tengo más vello en la barba, en el pecho, y yo no me siento cómoda, y eso lejos de afectarte físicamente también te tiene un daño emocionalmente. Y todavía que tienes esos síntomas, añádele el tratamiento que no es nada noble, es muchísimo, muy agresivo. Y yo creo que, no sé si tú compartas lo mismo que yo, pero al menos yo que llevo 2 años, siento que ya le metí mucho medicamento a mi cuerpo y digo, es que en verdad me estoy cuidando mucho para tratar que en algún momento me liberen del medicamento. O sea, y eso es una lucha diaria, ¿no? Que también quien está viendo que no tengo ovario poliquístico, o sea, no les cuesta nada apoyar esa parte, ¿no? Y creo, porque me lo han dicho, que ojalá, pues muchos que tengan hábitos de ese tipo tengan un ovario poliquístico, pues sean esa persona que impulsa a tener buenos hábitos, ¿no? Porque en la medida de que a la gente se le hace raro, ¿no? Que te hagas, en mi caso, unos hotcakes de avena o que hagas crepas con harina de avena o postres, ¿no? Que se ven súper ricos y jurarías que, no, que sí tienen azúcar, pero no, ¿no? Entonces, siento que en la medida que los demás se les hace interesante tus hábitos, se animan a probarlo, ¿no? O sea, eso es al menos lo que a mí me ha dejado bueno tener ovario poliquístico y sin lugar a dudas también cambiar mi día, mi vida de un día al otro, porque desde el día 1 que me dijeron, tienes ovario poliquístico, olvídate de lácteos, o sea, olvídate de todo lo que te gusta, en ese momento para mí sí fue como un antes y un después. Y al otro día tuve que hacer los cambios, pero mantenerlo no es nada sencillo, ¿no? ¿A ti qué es lo padre o lo bueno que te ha dejado ya después de quejarnos de todas esas personas que no logran comprender? Sí, pues en este caso sí unirme con más mujeres. Yo, por ejemplo, cuando te conocí, pues obviamente no fue lo primero que nos dijimos, pero sí recuerdo una ocasión en que desayunamos juntas en estos cursos que tomábamos y tomamos una serie de decisiones muy parecidas, ¿no? Como no ponerle azúcar a algo, tomar nada más como ciertas porciones. Y a lo mejor yo no te dije nada, pero sí puse atención, porque obviamente no lo ves en los hábitos de los demás. Y ya cuando me hablaste de esto de forma muy abierta, para invitarme a participar contigo, dije, claro, yo lo debía haber detectado desde esa primera vez, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de ciertos hábitos en las personas y a mí me ha llevado a conocer a otras mujeres que también lo padecen y el hablarlo creo que lo normaliza y hace que puedas llevarlo de una forma muchísimo, muchísimo más llevadera. Eh, También a ser mucho más paciente conmigo misma, pues porque a mí también de lo que más me afecta, como ya lo dijimos, son los cambios hormonales, entonces trato de no, que no me afecten y tener más control y
pues si iba a estallar porque en ese momento la hormona estaba disparada, pues me regreso, me voy a mi centro, me doy la vuelta y a lo mejor te digo algo o te digo, déjame pensarlo y después te aviso. Entonces es el trabajo personal. He aprendido a que a veces no es el momento de tomar una decisión y eso fíjate que la gente lo empieza a apreciar, ¿no? Y esto porque una amiga me lo dijo. Admiré mucho la vez que tal persona te propuso hacer algo, vi como que en el momento no te pareció la idea, pero no dijiste absolutamente nada. Te quedaste callada y le dijiste, por ahora no te puedo dar una respuesta, déjame pensarlo y lo hablamos, si te parece. No hay que tomar las decisiones tan precipitadamente. Y me pareció una respuesta súper inteligente, la otra persona se quedó contenta y además le diste más confianza. Y eso es algo que no toda la gente hace. Y la verdad es que a mí me dio risa porque dije, no lo hice por otra cosa, sino porque en ese momento efectivamente me molestó y para no hacer un escándalo, mi reacción fue, me voy hacia atrás y después le digo qué es lo que pienso, pero ya reflexionándolo, porque si me dejaba llevar por lo que estaba sintiendo, pues no iba a ser tan solo, pues algo positivo. Entonces, eso es de lo que me ha dejado, como irme hacia atrás, pensar, no dejar que las emociones me rebasen, que digo, se puede hacer, pero también habrá momentos en el que no lo controles, ¿no? Y eso pues ya también tiene que ver con el carácter, no necesariamente las hormonas. Y pues esto, ¿no? Rodearme de mujeres, de saber que no estás sola en esto y que siempre hay alguien que está dispuesto a acompañarte en el proceso, ¿no? Que, que puedes vivirlo acompañada, porque es muy cierto, ¿no? Vas callando, vas guardando cosas por pena y al final la que te vas llenando de problemas, pues eres tú misma. Y eso también va a generar un problema más porque tu nivel de estrés sube y eso también a tu cuerpo pues lo resiente. Espero que yo no me tarde tantos años para ser como tú en estos momentos, porque en mi caso no logro ese punto medio, no encuentro todavía ese punto zen, donde en ese momento diga, Jimena, tranquilízate, porque de por sí yo suelo ser muy tajante, muy directa, pero lo que yo siempre he tenido, con o sin ovario poliquístico, pero siento que ahora se aumentó, es que no tengo tacto para decir las cosas. Y hasta que un día me lo dijeron en el trabajo, me quedé así, y de la persona que menos me lo imaginé. Entonces, es ahí cuando yo caigo en 20 y digo, o sea, no pensé que hasta este punto me pudiera afectar las hormonas, ¿no? Que en ese momento las tomaba de otra forma. Y, y en conjunto es que sí son muchas cosas, ¿no? Creo que Sí, eh, justo recordaba un episodio que a lo mejor tuviste y en ese momento pues ni lo presenciaste, estábamos en una clase, eh, pues sí era un recuerdo por una canción y en ese momento yo para evitar cualquier tipo de reacción lo que hice fue abandonar el aula. Y a lo mejor a muchísimos, incluyendo a la profesora, les causó sorpresa, pero lo que hice fue tomar distancia, darme mi tiempo para no poner incómodos a los demás, porque a lo mejor mi reacción en frente de los demás hubiera sido 3 veces más impactante que simplemente retirarme, ¿no? Y eso a la fecha, bueno, pues ahora te lo confieso, ¿no? Me puso mal ese detonante y mi reacción fue, mejor salte porque lo que puede salir puede ser 3 veces más impactante de simplemente salir. Y pues bueno, la verdad es que todos fueron muy tranquilos, nadie volvió a hacer un comentario, pero pues gente después que lo toma a broma, que no lo sabe, dice, ay, pues es que ella se sale en las clases, ¿no? Y pues yo la verdad es que digo, me río, ¿no? Y digo, sí, y lo voy a hacer 1000 veces, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no?
toma su tiempo darte cuenta que eres responsable de lo que algo que es un detonante como un hormonal puede generar en los demás. Entonces, pues toma su tiempo. Yo la verdad es que no soy consciente en qué momento pude comenzar a tomar ese tipo de decisiones, pero va sucediendo y también es pues un proceso difícil y que también tienes que empezar a tomar cartas en el asunto. Sí, no es nada sencillo. De hecho, si no me lo cuentas, créeme que no lo tomo como, uy, algo aquí está pasando, ¿no? O sea, yo lo tomé bastante pues, normal y pues creo que el hecho de que yo me enterara que ambas teníamos ovario poliquístico hace un par de meses, ahorita que me haces ver la parte donde compartimos un momento de, pues donde comimos juntas, la verdad yo no recuerdo ni siquiera qué le puse o qué no le puse a las cosas, pero mira, tú estabas muy atenta y yo creo que ya es parte de los hábitos, ¿no? Que ya lo haces como muy natural y creo que yo en ese inter era muy fácil decir, ah, pues vamos al Oxxo y sí, cada quien compraba sus cosas, pero tú y yo éramos como muy selectivas y creo que al ser ya muy normal ese tipo de acciones, pues en ese momento no tuvimos comentarios como de, ¿y por qué de esa marca? ¿O por qué nada más eso, no? Pero son muy pocas las personas que reaccionan así, ¿no? Que realmente no le toman tanto importancia a lo que estás haciendo o lo que estás dejando de hacer, ¿no? Pero creo que ojalá no me lleve tanto tiempo encontrar ese punto medio porque sí es muy difícil, sobre todo porque son arranques que, que te consumen, ¿no? Y que luego es es una explosión de sentimientos, de emociones que a mí me han desesperado mucho porque es bien difícil poner límites en general, pero en este punto tienes tú que poner el límite de tu propia alimentación. Y a mí lo que sí me enciende es que alguien no respete uno como respuesta y estén ahí intentando hacer de comer algo que tú sabes que a lo mejor te mueres de ganas de comerlo, pero te va a hacer mucho daño, ¿no? O sea, eh, eh, hacer entender ese punto es bastante complicado, pero creo que eh, va a llegar en algún momento donde ojalá que escuchen muchos este video, escuchen el episodio del podcast completo, donde pues hagan un poco de memoria, ¿no? De esas personas que realmente pues pudieran tener ovario poliquístico y a lo mejor alguno de estos síntomas que dijimos antes les hace match y creo que nunca es tarde para revisarse, ¿no? Que yo creo que es lo principal, es el mensaje que yo sí quisiera dejar, que como en otros episodios les he dicho, no se hagan tanto ideas, sino sean muy conscientes de lo que está pasando en su cuerpo, porque el cuerpo es el primero que reacciona y es el último que le hacemos caso, ¿no? Y creo que es un gran error de nosotros. Ojalá que todos fueran al ginecólogo como tú desde el primer periodo que tuvo y que no sean como yo, que se tengan que esperar a que les pase algo más grave para escarbar y llegar a este diagnóstico final, ¿no? Que no dudo mucho que hubiera sido un camino más fácil si lo hubiera sabido desde antes o me hubiera cuidado antes, ¿no? Pero el hubiera no existe. Creo que ahora tengo que ser mucho más cuidadosa y me quitaron muchas cosas que yo amo comer, pero creo que cuando te metes más en este tema, encuentras muchísimas más variantes que son saludables y que son ricas. Entonces, creo que descubres otro mundo muy diferente y que creo que si no hubiera yo tenido ovario poliquístico, muy difícilmente hubiera llegado a ese mundo, a esa plática incluso, y que normalicemos, ¿no? Que esto es bastante normal
¿no? Que son muchísimas mujeres que lo tienen y no lo saben, y muchas otras lo tienen y les da miedo decir que lo tienen por todo lo que conlleva, pero creo que no es nada de lo que debemos de temerle hablar, ¿no? Siento que es un tema que sí lo tenemos que poner sobre la mesa y decir es que yo me siento así, yo me siento así, yo no puedo hacer esto, tú sí. Entonces, creo que podemos llegar a un punto medio, pero creo que sí nos falta mucha empatía en esta sociedad para hacer este tema bastante normal, ¿no? Porque de por sí ya es bien pesado. Claro, yo creo que es uno de los, tocaste el punto clave, ¿no? Si no sabes por qué la persona ha tomado esta decisión, yo creo que lo mejor es guardar silencio y después buscar la manera de tener una respuesta. Y es justamente la empatía, porque obviamente puede que para ti no sea normal, pero no sabes por qué la otra persona ha tomado estas decisiones. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a cambiar. Pues sí, porque no es un camino bastante difícil y creo que muchas veces yo he escuchado el que pues el ovario poliquístico sí se puede terminar en algún momento, pero cada mujer es muy diferente. Desde los síntomas es bastante variado y se sorprenderían. Incluso yo no me termino de sorprender de, de lo raro, por así decirlo, lo raro que es mi caso, porque creo que varias cosas me han dicho, esto es normal, ¿no? Pero en una señora de 45 años, no a una persona de tu edad. Entonces yo digo, y es que mi cuerpo me lo hacía saber a temprana edad y yo, mira, yo era feliz comiendo lo que yo quisiera, no haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Y son cosas que dices, pues mira, ya no puedo regresar el tiempo, pero ahora que decido cambiar todos mis hábitos, hay otras barreras, ¿no? Incluso personas que no te dejan que el camino fluya, ¿no? Entonces creo que en la mayor medida que nos informemos, que normalicemos este tema y que nos acerquemos a más mujeres que lo tengan y que también ellas se acerquen a nosotros y que en verdad, o sea, es un tema que es bastante interesante, que nos da para hablar muchísimas horas más y creo que dejamos un foro abierto, ¿no? O sea, creo que a cualquiera de las dos nos pueden platicar sus vivencias sobre el SOP o dudas que tengan. Digo, no somos expertas en el tema, pero tú obviamente más que yo sí, pero creo que muchas veces sí se necesita que alguien te diga lo que te estás sintiendo es totalmente normal, ¿no? Eh, lo que Sí, tienes que hacer suena muy drástico, pero es real, lo tienes que hacer y te va a hacer bien. Y todo es por tu bien. En la medida en que entiendas que todo va a ser para que tú en algún momento te sientas bien, lo vas a hacer. Y si en el camino hay personas que obstruyen tu paso, que se enojan contigo, pues sabes que ese es un buen filtro para decirles bye, ¿no? O sea, si no me vas a ayudar, mejor no te quiero en mi vida porque si de por sí es bastante complejo, ahora cargar con una persona que te está ahí moleste y moleste, que, o juzgándote todo el tiempo de tus actitudes, pues también llega a ser un filtro, ¿no? Si le vemos también otra ventaja de tener SOP, ¿no? O sea, dices, hay personas que se les complica, pero finalmente como tu amigo, al hablarlo, lo entienden y creo que obviamente la próxima vez que se puedan juntar a comer, propongan otro lugar y los dos se sientan bien y todo cool, porque sí se puede, ¿no? Imagínate una persona con diabetes, ¿cómo le va a hacer, ¿no? Entonces, de plano tienes claro. que llegar por la vida y tengo diabetes para que te dejen de molestar o cargar con tu medicina todo el tiempo para que realmente te crean, o sea, no, no va por ahí el asunto, ¿no? Sí, completamente. Como dices, es un filtro, hay quien sabrá llevarlo y hay quien no. Y esta parte de que lo puedas expresar con otras mujeres es
pieza fundamental. Como tú dices, yo estoy en la mejor disposición, ¿no? De escuchar a otras mujeres. De hecho, algún tiempo pertenecía a un grupo de ayuda de mujeres. Digo, lo dejé porque no era en este estado donde yo lo llevaba, pero pues siempre es como la mejor herramienta porque pues te ayuda a que, como tú dices, que sepas que alguien más lo padece y que además que estos cambios se vuelven más llevaderos y que ser muy conscientes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que llevo más de 12, 13 años padeciéndolo, pues te digo, hay periodos en los que yo definitivamente me he cansado y digo, basta, no voy a hacer ningún cambio. Em, Después yo sola regreso a mis hábitos más estrictos, eh, y a ser paciente porque sabes que en algún momento vas a cometer algún error o que a lo mejor vas a creer que con cambiar solo una cosa esto va a dejar de suceder o que a lo mejor ya llevas bastante tiempo tomando el medicamento, controlando la dieta, etcétera, pero no ves ningún cambio y eso es perfectamente normal porque es todo un proceso. Entonces, pues hay que ser pacientes consigo mismas, ¿no? A la fecha, pues pues cambia tu rutina porque no solo debes estar acompañado de, pues en este caso, ginecólogo, de repente tienes que ir a otros especialistas, cambiar frecuentemente tu rutina, ¿no? A lo mejor hasta la crema que usas para usarte en la cara no va a ser la misma que va a usar otra persona, la crema para el cuerpo, eh, no sé, ¿no? Esta parte del vello corporal, a mí me sucede mucho que tengo periodos en las que mi sudoración es excesiva, pero pues es una cuestión precisamente desencadenada de la hormona y yo tengo que bañarme 2 o 3 veces diarias para sentirme bien, ¿no? Y de repente eso no es entendido por los demás y es causa como, ¿qué? ¿Cómo que, o sea, te bañaste cuando viniste a trabajar y llegando a tu casa te volviste a bañar y antes de dormir te volviste a bañar? ¿Por qué? Y entonces es como, me sentía sucia, ¿no? O sea, sentía que había mucho polvo, sentía que había, no sé, ¿no? Empiezas a inventar una serie de cosas que no son ciertas, ¿no? Pero pues en mi caso, pues eso es sudoración. A mí la ropa se me empieza a pegar, ¿no? Y entonces digo, me tengo que cambiar, ¿no? O llegar y decir, pues ya me quité la ropa y me voy a poner otra y se va, o sea, y se va la ropa sucia. Oye, pero está limpia, ¿no? Tienes 2 horas con ella. No, ya está sucia, ¿no? Pero pues tú sabes, ¿no? Y no lo vas a decir, va, pues es que yo la sentía ya muy pegada a mí porque pues tengo sudoración excesiva y me la tengo que quitar y me la tengo que cambiar, ¿no? O por ejemplo, yo que en mi rutina diaria me tenía que trasladar a varias instituciones, pues de repente era muy sorpresivo para compañeras y compañeras que de repente ya no traía la misma blusa. ¿Te cambiaste la blusa? Sí, me cayó una gotita de algo y me la cambié. No es cierto, ¿no? O sea, para mí ya no estaba bien esa blusa porque mi sudoración era excesiva y pues traigo otra en la mochila y me la tengo que cambiar, ¿no? Entonces es complicado. Sí. Pero ir hablándolo, pues aligera las cosas, ¿no? Y está bien y de repente pues ya, o sea, como dices, no debo ir por la vida dando explicaciones de cada decisión que tome, ¿no? Exactamente, creo que también es un trabajo arduo el poner límites, el saber con qué personas vale la pena explicarles y con qué otras de plano, pues decir, no, simplemente no quiero o no puedo y ya, ¿no? Creo que lleva su tiempo, pero creo que pues ambas estamos en la mejor pues apertura para escuchar experiencias, dudas, etcétera. Y ojalá que esto haya servido a lo mejor a esclarecer más dudas y sobre todo tal vez en una de esas descartar que tengas ovario poliquístico y a lo mejor suponer que alguien más lo tenga y tú no sabes que lo tiene y a lo mejor aquí ya te hace match de muchas cosas que hace o muchas otras que no hace. Entonces creo que
Pues esperemos que sea de mucha ayuda para muchas. Y pues, Adri, muchas gracias. No sé si quieras terminar con alguna sugerencia, algún comentario para terminar. Pues nada, darte las gracias por invitarme. Te lo comentaba, este podcast se me hace interesantísimo porque permite a la gente hablar de los problemas que vive cada día y eso también es parte del proceso. Em, y pues como una recomendación es que cuando detecten que hay un problema en sus ciclos menstruales como mujeres, que les hagan caso, que les podrá dar pena, que les podrá dar miedo, que van a pasar miles de ideas por tu cabeza, pero que la única que va a ser válida es el diagnóstico médico y que no les dé pena hablarlo con otra mujer. Yo creo que siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a acompañarte, ¿no? A veces es alguien de la familia, a veces no es alguien de la familia, a veces tiene que ser alguien externo, pero que este proceso sí es muy importante, se debe vivir acompañada y acompañada de otras mujeres, porque es pieza fundamental. Hacer un problema específicamente femenino, es la compañía que tú debes tener, es alguien que entienda desde tu perspectiva como mujer. No digo que un hombre no sea capaz de entenderlo, eh, pero siempre va a haber piezas que no lleguen a entender porque pues anatómicamente somos distintos y eso ya es como el primer camino. Y pues nada, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por estar aquí, por tu tiempo, por tus comentarios, por tus recomendaciones y sobre todo por explicar pues tu vivencia con el SOP, que no ha sido nada sencilla y que al menos de mi parte, pues yo termino diciendo que ya seas hombre o mujer, pues al menos si te hace como ruido que alguien pues te diga que no a comer ciertas cosas o todo lo que hemos platicado, pues que exista, ¿no? Esa duda, o sea, al menos de mi parte, no me causa ningún conflicto explicarlo, al contrario, si les genera interés, híjole, pues le echo más ganas a la explicación y les explico cuál ha sido el proceso para llegar a este diagnóstico, porque creo que eso hace falta, ¿no? El que se escuche como muy técnico, finalmente es algo bastante normal y animar a todas las mujeres que lo tienen a que lo expliquen sin temor a nada y que también nos apoyemos entre mujeres en eso, porque muchas veces entre propias mujeres no entienden, ¿no? Tus acciones. Entonces creo que desde ahí podemos empezar, ¿no? A ser un poquito más eh, empáticas en ese tema y pues que pongan mucha atención a las señales que da a su cuerpo. Eh, Recuerden bien los síntomas del SOP, no por nada existen, que hagan memoria de ver si todo anda bien con ustedes y si tienen dudas, pues no pasa nada, o sea, vayan al ginecólogo y tengan también un combo, ¿no? De doctores que las estén ahí apoyando y que realmente se preocupen por su bienestar y porque nunca está de más un chequeo, nunca está de más, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante. Y pues nada, agradecer si es que llegaron a este punto. Ojalá que les haya gustado. Este tema está bastante interesante. Y si tienen alguna otra duda, igual y hay parte 2. No lo sé. Pues nada, yo me despido. Gracias, Adri, otra vez. Y nos vemos en el próximo episodio.